¿Qué tal, amados hermanos? Muy buenos días. Dios les bendiga en sus hogares y es un gusto nuevamente saludarles y poder estar compartiendo con ustedes pues un poquito de la palabra de Dios. Así que vamos a continuar, hermanos, estudiando la carta que estamos tratando. Recuerden que estamos viendo la carta a los Colosenses. La clase pasada vimos el versículo 21 al versículo 24, así que vamos a continuar. Vamos a ver el día de hoy el versículo 24 y probablemente el 25. El versículo 24 de la carta a los Colosenses en el capítulo 1 dice, el apóstol Pablo hablando dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol en varias de sus cartas siempre exhortaba a la iglesia, al pueblo de Dios, a regocijarse cuando se tuviera algún tipo de sufrimiento a causa del Evangelio. Incluso cuando el Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos en el Sermón del Monte, cuando comienza a hablar de las bienaventuranzas, hay una de ellas en las que precisamente menciona a sus discípulos que deberían de sentirse gozosos y alegres cuando por causa del Evangelio sean perseguidos, hablen mal de ellos o los maltraten. ¿Sí? En esta ocasión el apóstol hace una expresión o manifiesta que él está gozoso en lo que padece por el Señor, lo que padece por la iglesia. Recuerden que cuando el apóstol está escribiendo esta carta, él se encuentra en una cárcel, ¿sí? Inclusive, si ustedes leen en 2 de los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 16 al versículo 33, ahí hay una larga lista de sufrimientos y de situaciones difíciles que el apóstol Pablo pasó. ¿Para qué? Para que él cumpla su ministerio. Todo eso él lo pasó por la razón que estaba cumpliendo con lo que Dios le había encomendado, o sea, que estaba cumpliendo su ministerio, y ese sufrimiento lo tuvo a causa de eso, ¿sí? Recuerden que él fue llamado a ser predicador del Evangelio. Una de las razones por las cuales los apóstoles se gozaban en el cumplimiento del trabajo que Dios les había encomendado es precisamente por el resultado que ellos iban a obtener de su perseverancia. Imagínense que cada misionero en el mundo, ¿sí?, de todos los hermanos que se han distribuido a lo largo del mundo y que han sido llamados a predicar el Evangelio, imagínense que cuando sientan algún sufrimiento por causa de la palabra de Dios, se echen para atrás y se rehúsen a continuar predicando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Pues simplemente que no habrían ni misiones y por consiguiente no habrían iglesias. Entonces, esto lo tenían muy en cuenta los apóstoles, inclusive el apóstol Pablo, que conforme ellos iban trabajando, ellos iban predicando el Evangelio, pues obviamente la iglesia del Señor iba expandiéndose y cada vez más personas iban conociendo al Dios verdadero y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ellos tenían en mente que por el sufrimiento que ellos iban a sufrir, que ellos iban a padecer, pues la iglesia se iba a seguir expandiendo. Entonces el resultado de ese sufrimiento era mucho mayor que el sufrimiento en sí. La alegría y el gozo de saber que el Evangelio y que el Señor Jesucristo, el conocimiento del Señor Jesucristo se iba a expandir por todo el mundo, era el resultado de ese gozo que, pues a pesar del sufrimiento que tenían, era mucho mayor. Ahora sí que el premio que iban a obtener, en primer lugar, obviamente, la expansión de la iglesia, y en segundo lugar, la vida eterna. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo menciona en 2 de los Corintios 11 lo sufrió precisamente para que la iglesia se expandiera a lo largo de toda Asia o de todo el mundo conocido en el tiempo del apóstol Pablo. Debemos también aclarar un poco algo sobre este versículo, porque el versículo dice: cumplo
en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo no está diciendo que el Señor Jesucristo, o que al Señor Jesucristo le faltó padecer o le faltó sufrir mientras cumplió su ministerio, porque estaríamos diciendo que el sufrimiento del Señor Jesucristo no fue suficiente, o que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Estaríamos contradiciendo toda la Escritura, e inclusive todo Colosenses y todas las cartas estaríamos contradiciendo si nosotros entendemos lo que no está diciendo este versículo. ¿Sí? Ahora, eso es lo que vamos a ver ahorita. Recuerden, no está diciendo que no sufrió lo suficiente nuestro Señor. Este versículo, vamos a entenderlo, y vamos a utilizar un pasaje muy hermoso precisamente sobre la conversión del apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué es lo que sucedió? Que ahora, en lugar de perseguidor, se convierte en un perseguido. Y esa narración la encuentran ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vamos a ir al versículo 4 de Hechos 9, 4 y 5. Cuando el Señor Jesús se le manifiesta a Saulo, cuando se llamaba todavía Saulo, mientras éste iba camino a Damasco, él iba persiguiendo a toda aquella persona que había recibido el Evangelio y que predicaba las enseñanzas de Jesús. Ese era su objetivo, entrar a Damasco y arrestar a todas aquellas personas que predicaban a Jesús. En ese camino el Señor le habla, y noten ustedes que le habla en primera persona, en el versículo 4. Le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego en el versículo 5 le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ¿por qué habla el Señor en primera persona? ¿Por qué dice yo soy a quien tú persigues? Nosotros vemos al final de los evangelios, y en Hechos 1:9 nos narra a nosotros que el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. El Señor Jesucristo ya no estaba aquí físicamente en la tierra. Pero entonces, ¿por qué le dice el Señor Jesucristo a Saulo que es a él a quien estaba persiguiendo? Bueno, tiene relación con lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 16, versículo 16. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué es lo que está expresando aquí el Señor Jesucristo? Bueno, Él lo que está expresando es una íntima relación con sus discípulos, y lo que les da a entender a ellos, y en este versículo nos da a entender a nosotros, es que Él es uno solo con ellos, y por consiguiente es uno solo con nosotros. Por lo tanto, en el versículo de Lucas dice que si los rechazan a ellos, pues es como si lo rechazaran literalmente a Él. ¿Por qué? Porque en esencia eso es lo que expresa el Señor. Dice: yo soy uno con ustedes, yo soy la misma persona que ustedes. Entonces es lo mismo que pasa en Hechos 9, 4, 5. Por eso el Señor Jesucristo habla en primera persona y dice: tú me estás persiguiendo a mí. Al perseguir tú a mi iglesia o a las personas que han creído en mí, es como si me estuvieras persiguiendo directamente a mí. Por eso el Señor habla en Hechos 9 en primera persona. Entonces, lo que nos enseña la palabra de Dios es precisamente eso, que a través de su pueblo, en las persecuciones que hacían a la iglesia, pues el Señor Jesucristo era el que sufría esas persecuciones. Y todo lo que sufre un cristiano por el Evangelio, pues es como si el Señor mismo lo estuviera sufriendo. Entonces, después de que el Pablo se convierte, dice el Señor Jesucristo: porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, en el sufrimiento del apóstol Pablo es como si el Señor Jesucristo también estuviera sufriendo. Por eso, ese versículo en Colosenses, eso es lo que quiere dar a entender, que el sufrimiento del pueblo de Dios es el sufrimiento de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es precisamente eso, que él iba a sufrir las aflicciones de Cristo, porque al sufrir su iglesia, o al sufrir él, pues el Señor Jesucristo estaría sufriendo directamente, porque pues está sufriendo su cuerpo, que es la iglesia. Otra cosa importante aquí es que el sufrimiento y en las tribulaciones que pasamos en la vida cristiana, más cerca estamos del Señor. Y eso era un motivo de gozo para el apóstol Pablo, y él lo sabía perfectamente y él estaba muy consciente de eso, que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, es cuando más cerca el Señor está de nosotros. Obviamente tenemos que darnos cuenta y buscar al Señor en esos momentos, pero Él está ahí. Recuerden que el Señor sufre con su pueblo, sufre con nosotros. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, hay una narración en la que el apóstol Pablo dice que él fue llevado y a él se le mostró el tercer cielo. Inclusive dice que él vio el paraíso y escuchó palabras que no puede pronunciar en la tierra, porque no se entenderían. Pero dice que cuando él recibe esas visiones y ve todas esas maravillas, pudo haberse enaltecido por todo lo que había recibido, pero Dios le dio, como él llama, un aguijón en la carne. Probablemente haya sido una discapacidad corporal. Algunos versículos se mencionan que pudo haber sido un problema en la vista, pero lo importante aquí es lo que dice el Señor, y el apóstol lo sabía perfectamente, y esa es una de las cosas que en la vida cristiana debemos tener muy claras, que en los momentos de sufrimiento, en los momentos de aflicciones, es cuando el Señor está más con nosotros. El versículo 9 de 2 Corintios 12 dice que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí culmina el apóstol con esta frase preciosa en la que él reconoce el poder del Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Pues porque la gloria del Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, nos fortalece y nos ayuda en esas aflicciones. Y eso es lo que menciona el apóstol en este versículo precioso, que en los momentos de aflicción el Señor Jesucristo está ahí. ¿Para qué? Para levantarnos, para ayudarnos en nuestras debilidades. Entonces, por eso el apóstol siempre exhortaba a su iglesia a gozarse cuando haya sufrimiento a causa del Evangelio, cuando realmente se sufre por el Señor Jesucristo. La vida del cristiano, hermanos, quiero que entendamos algo. Muchas personas pueden llegar a pensar que por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, ya no vamos a pasar necesidades, ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a sufrir en nuestra vida. Recuerden, en primer lugar, mis amados hermanos, que una de las cosas que vino a hacer el Señor Jesucristo primero fue a darnos refrigerio y tranquilidad y paz a nuestra alma. Otra de las cosas que el Señor Jesucristo nos da, obviamente, es la esperanza y la promesa de vida eterna.
nos dijo que nos iba a ayudar en nuestras aflicciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras necesidades. En ningún momento el Señor Jesucristo dijo que cuando creamos en Él ya no íbamos a padecer nada de esto. Recuerden que estamos viviendo en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, y todas esas cosas las vamos a padecer como cualquier otra persona. La diferencia está en que nos ha dado ¿a quién? Al Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo que nos ayuda en esos momentos. Que eso es lo que expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios. Cuando estamos más débiles es cuando nos hacemos más fuertes. ¿Por qué? Pues porque entramos en comunión con nuestro Señor, le buscamos más y necesitamos más de Él. Y obviamente el Señor se manifiesta a su iglesia para ayudarlo. Entonces, el hecho de que pasemos por algún problema personal no significa que estemos sufriendo por el Señor Jesucristo. ¿Sí? No todo forma parte del sufrimiento por el Señor Jesucristo, porque es parte de la vida normal. Si nosotros nos enfermamos, estoy sufriendo por el Señor Jesucristo. No, es parte de la vida, la enfermedad, los problemas, diferentes circunstancias. ¿Cuándo verdaderamente se sufre o se está sufriendo verdaderamente por el Señor? Primero, la primera situación en la que una persona sufre verdaderamente por el Señor es cuando acepta a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Pues obviamente hay un cambio en nosotros y pues por consiguiente el mundo se va a ir contra nosotros. Todas las personas, todas las situaciones que suceden a su alrededor se van a ir en contra de nosotros, pues obviamente porque el aceptar a Cristo, recuerden que dice la palabra de Dios y en Romanos que es locura para el mundo. Entonces dejamos de ser parte del mundo, ya no encajamos en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados para Dios. Por lo tanto, cuando una persona acepta a Jesucristo, pues obviamente vienen cambios difíciles en nuestra vida, inclusive familias, amigos y la gente de nuestro alrededor generalmente nos da la espalda. Generalmente ese es el primer sufrimiento que se tiene y es una de las primeras pruebas que pasa a una persona que cree en Cristo, si es capaz de dejar a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos y dejar todo eso a causa del Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante. Siempre una persona que recién ha creído en el Señor siempre va a sufrir el rechazo de las personas. Otra situación en la que se sufre por el Señor Jesucristo es cuando estamos dispuestos a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios. Por eso es una de las cosas, y dentro del contexto y dentro del trasfondo de lo que le dijeron a Josué, el Señor cuando le dijo que se esforzara y sea muy valiente. ¿Para qué? Para cumplir con el libro de la ley. No es sencillo ni es fácil cumplir en este mundo que está en contra, en esta corriente que está en contra de Dios y que está en contra de todo lo que viene de Dios, cumplir sus mandamientos. El mundo siempre va a estar en contra de lo que viene de la palabra de Dios. Recuerden que vimos en la clase pasada, ¿por qué? Porque la luz del Evangelio resplandece y las tinieblas no quieren acercarse a la luz. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en base a las Escrituras y tratando de obedecer los mandamientos y vivir una vida obediente al Señor, el mundo siempre va a chocar contra nosotros y vamos a tener problemas y van a venir problemas y dificultades a causa de hacer lo correcto, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Sí? Entonces, otra de las causas por la que se sufre por el Señor realmente es cuando nosotros comenzamos a obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera causa que está hablando, de la que habla y que estamos dentro de ese contexto del sufrimiento de un cristiano y que verdaderamente se sufre por el Señor Jesucristo, y el Señor lo manifestó siempre, es cuando nosotros predicamos el Evangelio. Entonces,
Mientras nosotros tengamos una vida cristiana cómoda en la que nada más vayamos a las reuniones de los domingos, de los miércoles, de los sábados, y sea todo lo que hagamos por el Señor, nosotros no padecemos realmente el sufrimiento del que está hablando el apóstol Pablo aquí, ni el sufrimiento del que estaba hablando el Señor Jesucristo cuando se lo dijo a sus discípulos en las bienaventuranzas. Nosotros vivimos una vida cristiana cómoda, una vida cristiana tranquila, pero si nosotros nos tomamos en serio nuestra vida cristiana y comenzamos a compartir el Evangelio a las personas, comenzamos a expandir el Evangelio. No estoy hablando que vamos a expandir en la nación, pero con que comencemos a hablarle a las personas que están cerca de nosotros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí verdaderamente va a comenzar el sufrimiento de las personas. Por eso una de las personas que más sufren en la iglesia son los misioneros, son los evangelistas y son los pastores, porque son los encargados de predicar el Evangelio del Señor, y el sufrimiento viene ahora sí que dentro de la predicación del Evangelio viene implícito el sufrimiento. Recuerden ustedes que Satanás no quiere que el Evangelio del Señor se propague en el mundo y que las personas crean al Señor Jesucristo. Entonces vienen problemas difíciles y el mundo comienza a atacar a los predicadores, a los evangelistas. Entonces el sufrimiento verdadero por el Señor Jesucristo es cuando se predica su Evangelio. Entonces son esas tres etapas en nuestra vida cristiana en las que se sufre, pero el principal y el más difícil es cuando se predica el Evangelio. Obviamente no por eso van a decir, pues mejor no predico el Evangelio. Al contrario, porque es una de las responsabilidades, obligaciones, y deberían de ser una de nuestras principales gozos, que otra persona conozca lo que yo ya conocí y que la otra persona sienta lo que el Señor Jesucristo hace en mi vida. Entonces, por gratitud y por compartir esas maravillas y esas noticias maravillosas de nuestra salvación en Jesucristo, debemos cada uno de nosotros como hijos de Dios y como miembros de la iglesia compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo número 25 dice: del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí veamos cómo el apóstol comienza manifestando su posición ante la iglesia. Pero ¿cuál es esa posición de la que habla el apóstol Pablo? Dice: yo fui hecho ministro. Observen la humildad del apóstol Pablo en este versículo, hermanos. Observen que él no ejerce su título de, no, pues yo fui llamado a ser apóstol, así que llámame apóstol, o llámame reverendo, o llámame pastor. Yo no soy un hermano contigo, yo soy un pastor, así que a mí háblame con ese título, que por eso tengo mi título de pastor, o por eso estudié para pastor, por eso tengo un sinfín de cosas que desgraciadamente en la actualidad suceden. Pero el apóstol Pablo, sabiendo él que fue llamado al apostolado, en ningún momento se presenta ante la iglesia diciendo: a ver, inclínense ante mí porque yo soy apóstol. Él dice: yo fui llamado a ministrar. ¿Sí? Entonces, él no habla de ningún título de superioridad ante la iglesia. Él dice: yo fui llamado a ministrar. ¿Qué quiere decir la palabra ministrar? Lo hemos visto en otra clase. Bueno, la palabra ministrar viene del griego diáconos, que lo que significa es el que sirve, el que ayuda. Entonces dice en pocas palabras: yo fui llamado para servirle a la iglesia. Yo no fui llamado a que me sirva o que la iglesia me sirva. Yo fui llamado para servir a la iglesia. Recuerden ustedes qué es lo que el apóstol tenía en mente. El cuerpo de Cristo es uno solo con el Señor Jesucristo. Entonces, al servirle a la iglesia, ¿a quién le está sirviendo el apóstol Pablo? Literalmente le está sirviendo al Señor Jesucristo. Eso es lo que él entendía y comprendía, y que muchos, desgraciadamente, de nosotros
no entendemos esa parte, que al servirle a la iglesia le estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Por eso dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, el apóstol dice que Dios es como un administrador, que quiere decir que Él, dentro de su plan, dentro de esa sabiduría eterna, dentro de esa soberanía, Él determinó qué parte del cuerpo del Señor íbamos a formar cada uno de nosotros. Él determinó que el apóstol Pablo iba a ser ministro, él iba a ser evangelista, él iba a predicar el evangelio. Pero también Dios nos ha dado a nosotros, recuerden que nosotros al menos tenemos un don del Espíritu Santo. Y en la sabiduría de Dios, Dios nos puso precisamente en el lugar correcto en el cual nosotros debemos ejercer nuestro ministerio. No hay ni un cristiano en la iglesia del Señor que no tenga un ministerio, que no tenga un don. El problema es que no lo ejercemos, no queremos ejercerlo. Pero Dios, en su administración y en su sabiduría, nos ha puesto a cada uno de nosotros para trabajar, para servirle a la iglesia, para servirle a nuestros hermanos. Los dones espirituales son para el servicio de cada uno de nuestros hermanos. Y recuerden que al servirle a nuestros hermanos, pues es como si le estuviéramos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos preocuparnos, hermanos, por servirle al Señor. Debemos preocuparnos por buscar cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Debemos trabajar por el Señor, debemos esforzarnos, debemos esmerarnos, debemos buscar la manera de servirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De servirle a nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, busquemos, hermanos, en qué parte del cuerpo estamos para trabajar. El apóstol tenía muy seguro a lo que él fue llamado. Y nosotros, hermanos, sabemos a lo que fuimos llamados, sabemos en qué parte vamos a trabajar. Si ya lo busquemos, si ya sabemos nuestro don, si ya sabemos, busquemos nuestro ministerio y trabajemos para el Señor. Y sirvámosle a la iglesia como siervos, como ministros, no como autoridad, sino como siervos los unos de los otros. Así que, pues, vamos a dejar aquí el versículo número 25 y reflexionemos sobre esto, hermanos. Reflexionemos sobre nuestro servicio al Señor, reflexionemos en el sufrimiento de todos esos grandes apóstoles que han predicado, en el sufrimiento de los misioneros por llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y también nosotros tomémonos la iniciativa de predicar con nuestra familia, con nuestros amigos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que más personas sean alcanzadas por la gracia de nuestro Señor y alcancen la salvación y la vida eterna. Pensemos y reflexionemos sobre lo que hemos platicado en esta mañana, hermanos, que sea de bendición para nuestra vida, que sea de crecimiento para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima clase, ya esperemos ya para terminar el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus hogares.